Hermanos, amigos, buen día, ¿cómo están? Iglesia muy amada, qué bueno encontrarnos en otra clase de escuela dominical. Estamos trabajando el tema de la hermenéutica. Queremos mejorar en nuestra forma de acercarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué nos interesa mejorar en esto? Porque entendemos que todo hijo de Dios necesita una interpretación cabal del texto bíblico. Sabemos que el Espíritu Santo escondió allí verdades y que solo Él puede revelar. El Señor Jesús decía, tomará de lo mío y os lo hará saber, cuando nos hablaba de la obra del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver métodos de interpretación bíblica, dos puntualmente, el dogmático y el racionalista. Dos métodos que queremos trabajar con cuidado. Y antes de meterme en estos dos métodos, me gustaría recordar que el apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tenés que tener cuidado. Interpretar la palabra de Dios no es algo sencillo. Aunque la palabra de Dios nos fue dada para ser entendida, ese fue el objetivo de Dios, darse a conocer, revelarse. Por eso decimos que Dios toma la iniciativa y se acerca a nosotros y se muestra. La palabra de Dios nos fue dada para ser obedecida. ¿Cómo puedo obedecer lo que no entiendo? Y la palabra de Dios nos fue dada para ser disfrutada. Todo lo que Dios hace es una evidencia de su carácter amoroso. Dios no hace cosas por castigo o por enojo. Dios hace cosas en su misericordia, porque para siempre es su misericordia, nos dice el salmista. Entonces, poder meternos en la palabra de Dios con cuidado, recordando, porque no somos mejores que Timoteo. Y si Timoteo necesitó de parte de Dios a través del apóstol Pablo, Timoteo, tené cuidado de vos y de la doctrina. Nosotros también queremos tener esa actitud. El método dogmático. Este método consiste, en resumidas cuentas, en creer lo que se te dice. Interpretar de la manera en que otros te dicen que tenés que interpretar, quitándote a vos la capacidad de interpretar la palabra de Dios. Si bien en cierta medida se originó para frenar la enorme cantidad de falsas enseñanzas y variadas interpretaciones que había traído el método alegórico, al poco tiempo se transformó en otro método incorrecto de interpretación. El problema surgió cuando la Biblia pasó a ser un argumento para mi ideología o para mi creencia en vez de ser palabra de Dios viva. Palabra de Dios que debe ser interpretada. Palabra de Dios que me guíe en una acción directa de Dios sobre mí. O sea, la interpretación se cerró. Ya no había espacio para interpretar. Solo había un espacio para aprender y vivir lo que otros habían interpretado. Otros tenían la llave de la interpretación. Se empezó a utilizar la palabra de Dios para que ella argumente lo que cada credo quería fomentar. O sea, lo que surge entonces es diferentes escuelas de teología y de interpretación dogmática que se atrincheran detrás de sus posiciones teológicas. Y nadie puede decir nada. Nadie puede reflexionar sobre lo que ya está dado. Ya todo está dado y establecido. Hubo un tiempo en que cada ciudad importante tenía su credo favorito. Cada cual trató de defender su propia opinión apelando a la Escritura. Se apelaba a la Escritura para utilizarla como una herramienta de defensa de lo que yo ya interpreté y cerré
a la interpretación. Y aquí radica el error de la interpretación dogmática. La exégesis, o sea, el estudio cuidadoso, minucioso, de palabra por palabra, intentando rescatar el sentido original del texto, simplemente vino a ser servidora de la interpretación dogmática, de la interpretación ya establecida, y simplemente degeneró en una búsqueda de los textos favoritos. ¿Cuáles son mis textos favoritos para poder argumentar y sostener cosas que yo creo y que no reflexiono, nadie me saca de ese lugar? Es una interpretación dogmática, hermética, terminada, acabada. No hay más nada que reflexionar. El texto fue agotado. Debemos tener una reverencia más profunda por la Escritura, en vez de concedernos a nosotros mismos la libertad de ocultar su significado natural, decía Juan Calvino. Es una opinión de un reformador. Es la opinión de justamente una persona que fue usada por Dios para atacar el dogmatismo cerrado y hermético de la Iglesia católico-romana, la Iglesia universal, la única iglesia que había en aquel tiempo. ¿Sí? El dogmatismo de la Iglesia desde el año 500 hasta el 1500, donde había una interpretación aristotélica, en donde la forma de interpretar la Biblia la definía un filósofo griego. ¿Cómo no va a haber entonces un error tan grande de interpretación? Este fue entonces el sistema contra el que lucharon los reformadores del siglo XVI. Juan Calvino, que recién lo nombramos, Martín Lutero, Ulrich Zwinglio, también en Suiza. ¿Qué otros? John Kraus, en Escocia. Hubo muchos reformadores que entendieron que este sistema dogmático le había quitado la frescura de interpretación a la palabra de Dios. El motor que motivó esta actitud de los reformadores no fue que cada uno vuelva a tener una interpretación completamente libre, personal, individual de lo que la Biblia dice, sino en poner la palabra de Dios como la autoridad máxima y no la interpretación de la tradición. O sea, lo que tradicionalmente me dijeron que yo tenía que interpretar. Entonces, acá está la diferencia, acá está el problema. El problema es que la actitud dogmática, si bien fue muy útil en algún momento, terminó siendo un problema, porque idolatró un sistema. Cuando yo idolatro un método hermenéutico, entonces la palabra de Dios vuelve a quedar anulada para idolatrar un sistema humano de interpretación. El texto es preeminente. Esa es una frase importantísima que todo intérprete de la Biblia tiene que mantener. El texto es preeminente, el texto es lo que más me importa, el texto es lo único verdaderamente importante, el texto es lo que no puede ser tocado. El texto tiene que hablarme. Si me habla más una tradición que el texto bíblico, estamos en un problema. Otro sistema o método de interpretación que queremos mencionar hoy es el método racionalista. Consiste en sujetar toda la escritura a un juicio humano de interpretación. Para saber si son válidas o no sus declaraciones, lo que hago es, si mi razón las puede explicar. Y si no las puede explicar, entonces debo, de alguna manera, buscar la interpretación racional de ese acontecimiento sobrenatural. El racionalista considera los milagros de la Biblia, así como los eventos sobrenaturales, que no eran sino sucesos
naturales, racionales, que pueden ser explicados a través de las leyes naturales. Ahora entendemos todo eso, quizá de una manera difícil de comprender, pero, a ver cómo decirlo, se intenta de todas las formas posibles, de todas las formas, colocar lo sobrenatural en un lenguaje natural. La Biblia tiene que ser explicada racionalmente. Si no puede ser explicada racionalmente y los acontecimientos, los hechos, los milagros de Jesús no pueden ser explicados racionalmente, entonces hay allí un problema. El método racionalista tiene que ser aplicado a todo. Los escritores bíblicos consideraron que no fue mala fe de parte de los escritores de la Biblia, perdón, los intérpretes de la palabra hoy en día creen que no fue mala fe de los escritores bíblicos el haber interpretado en aquel momento que eran hechos sobrenaturales los que sucedían, sino que se cree, los teólogos de este tiempo creen, que era la única manera que ellos comprendían en aquel momento que habían sucedido aquellos acontecimientos. Los escritores bíblicos dan respuesta sobrenatural a cosas que solamente fueron naturales. Por ejemplo, veamos, un racionalista no cree en el milagro de la alimentación de los 5.000, ese momento en que Jesús multiplica panes y peces, que eran la vianda para una sola persona, por lo que había. Ese texto tan importante que está en Mateo, capítulo 14. Entonces, ¿qué es lo que interpreta un racionalista? Un racionalista interpreta que cada una de esas personas, de esas 5.000 personas, tenía algo para comer. Tenían algo guardado en sus alforjas. Pero que por su propia falta de deseo de compartir, como nadie sacaba la comida, ellos tampoco. Jesús predica y toca el corazón de todas esas personas. Entonces, esas personas tocadas por Jesús sacan su alimento y lo comparten con todo el mundo. Parece gracioso, pero así interpreta un racionalista ese milagro poderoso del Señor Jesús. Un racionalista no acepta que Jesús, siendo el creador y dueño de todo, pueda caminar sobre el agua como lo hizo en aquel momento en que calma la tempestad. ¿Qué es lo que cree un racionalista? Considera que en realidad Jesús estaba en la orilla. Entonces parece que camina sobre el agua. Los discípulos estaban tan asustados, tan atormentados por la furia del viento, del mar, de la lluvia, de las olas, que interpretan que simplemente estaba caminando por el agua, por arriba del agua. Pero Jesús, en definitiva, estaba en la orilla, mirándolos y esperándolos. De esta manera se busca encontrar una solución racional, siempre humana, interpretando con elementos y con explicaciones completamente naturales todo suceso milagroso que se encuentra en la Biblia. Buscan solucionar con la razón sucesos que son inconcebibles a la razón y que solo deben verse bajo el lente de la fe. El racionalista está esclavo de su razón. No puede mirar con fe. No puede ver a un Dios sobrenatural. Un Dios capaz de alterar el curso natural de las cosas. Es necesario aclarar que no es equivocado el uso de la razón a la hora del estudio bíblico. Es importante utilizar la razón como lo que es, una herramienta en nuestra vida. Si yo idolatro la razón, la utilizo como el sistema de interpretación bíblica, obviamente que voy a caer en la herejía, en el error. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo utiliza la razón en su forma de predicar, en cómo arma sus ideas, cómo las acomoda. La razón es parte
de la experiencia humana. Necesito de la razón para vivir, porque Dios la colocó en nuestra vida. Todas las disciplinas humanas, en definitiva, sirven para la vida humana. Son herramientas para el hombre cristiano y siervo de Dios. La razón, iluminada por el Espíritu Santo, es una herramienta maravillosa y útil, y que engrandece el reino de Dios cuando el Espíritu Santo interviene, porque tenemos la mente de Cristo. Me gustaría ya ir terminando diciendo que el problema, iglesia querida, es que hacemos de la interpretación un sistema estanco, un sistema en donde intentamos en definitiva abarcar al 100% a Dios. No existe un solo método de interpretación bíblica que pueda abarcar la totalidad de Dios. Son solo herramientas que nos ayudan, que nos acercan, pero en definitiva no podemos abarcar completamente a Dios y guardármelo en el bolsillo. Definir a Dios. Definir es poner fin, ¿no es cierto? Conceptualizar, decir qué es y qué no es, y encuadrarlo, enmarcarlo y colgarlo ahí en mi habitación. Como si en mi experiencia de fe todo Dios estuviera abarcado. Es importante que vos y yo comprendamos que Dios es 1000 veces más grande que nosotros. Y lo que nosotros hacemos es una aproximación mediante métodos de interpretación, siempre guiados por el Espíritu Santo, siempre subordinados a la autoridad del Espíritu Santo. Tanto el método alegórico como el método racionalista, como otros métodos de la Biblia, son herramientas para nosotros. Es importante poder usarlos de la manera justa, coherente, sabia. Si yo pretendo con un método abarcar a Dios, es como si yo tuviera que hacer un disparo con un cañón. Y el objetivo está a 50 kilómetros. Pero mi cañón da 5 kilómetros. Entonces disparo y siempre voy a quedarme corto, siempre me voy a quedar a mitad de camino. ¿Por qué me voy a quedar a mitad de camino? Porque ninguna sabiduría humana puede abarcar a Dios mismo. Es muy importante este tiempo que estamos dedicando al estudio de nuestra actitud frente a las Escrituras. Fíjense qué importante que no es un tiempo en el que estamos estudiando las Escrituras, si bien sacamos de la palabra de Dios nuestras actitudes. Pero lo que estamos analizando con cuidado es cómo me posiciono frente a la palabra de Dios. Por eso es que es un tiempo de mucha humildad para nosotros, porque somos nosotros el intérprete el que está en juego. El intérprete es el que tiene que con humildad posicionarse en la actitud correcta. Bueno, deseo que Dios te bendiga grandemente y que recuerdes siempre, la palabra de Dios nos fue dada para ser entendida. Nunca te acerques a la palabra de Dios diciendo, no entiendo nada y no importa, si no entiendo, algún día ya entenderé. No, hoy quiero entender. Señor, ayúdame, te necesito. La palabra de Dios nos fue dada para ser obedecida y también para ser disfrutada. Dios te bendiga, hermano, amigo querido. Oremos por favor. Señor, gracias por tu palabra. Sos bueno, sos fiel, sos misericordioso. Y vos nos diste tu palabra porque deseás que podamos conocerte. Y te conocemos a través de la verdad de tu palabra. Señor, nuestro corazón está en tu presencia. Nuestro corazón está en tus manos. Te necesitamos.
Bendice a la iglesia. Bendice a cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento. Ábrenos las escrituras, Señor. Nosotros abrimos la Biblia, pero tú ábrenos las escrituras. Ábrenos, Señor, las escrituras. Te necesitamos. Los misterios que están escondidos allí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en un ratito en el culto dominical.